Compatriotas, hermanas y hermanos argentinos, desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por año y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. La estabilidad económica y el marco que ha generado para la inversión y el crecimiento. Ahí lo escuchamos, más de 3 décadas, y hoy parece que el discurso fuera el mismo, ¿no? Nada más que en otra vocecita y con ojos claros. Así, Carlos Menem anunciaba la transformación que llevaba adelante, la transformación educativa. Lo que decíamos era, en este caso, era una mirada de transformar el sistema educativo en sí, y se desarrollan, y ahí se da todo una especie de, podríamos decir, escándalo, problemas en las escuelas, que si, cómo deberían ser las cosas, qué es el PEI, qué es el PCI. Bueno, se empiezan a introducir una serie de modificaciones en la educación, en los programas escolares, en la actualización docente y demás, que tienen que ver con el orden del sistema, ¿no? Desde las altas estructuras de los gobiernos, decir que hay que modificarlo. O sea, un poco de que los cambios vendrían desde afuera y desde la cuestión política. Buen punto es el que marcas, porque los cambios, como muchos autores dicen, puede provenir desde dentro, identificando la necesidad que uno advierte porque las cosas no funcionan, o impuesto desde afuera. Y acordémonos que esta reforma y estos cambios que se van a implementar en el gobierno y la administración, en la estructura, en los contenidos, en la formación docente, en el financiamiento, en las políticas compensatorias y en el sistema de evaluación, no son un invento original argentino ni latino, sino que ya hubo experiencias en Perú y son algunos reflejos y copias de lo que se había intentado ya en España y que no había funcionado muy bien. Y sin embargo acá se adoptan sin ningún filtro, ¿no? Claro, ahí lo que se plantea entonces es las modificaciones impuestas. Y cambio resulta una palabra un poco tramposa, ¿no? Estaban dos amigos conversando y uno le dice al otro, he cambiado mucho, como diciendo, qué alegría. Bueno, lo que yo decía es cambiar para bien. Bueno, por lo menos cambié, le dice. Y cambiar no siempre es algo positivo, ¿no? O por lo menos no es algo que siempre tenga que ser celebrado. Las modificaciones no siempre son necesarias y no siempre son buenas. Hay momentos en los que uno tendría que ser mucho más, utilizar la palabra tradicional, o por lo menos no ser tan arriesgado o no intentar grandes modificaciones. Como decíamos, entonces los cambios se producen desde afuera, pero también aparecen perspectivas diciendo de que los cambios tendrían que provenir desde adentro y pensar no ya en las grandes estructuras y en los funcionarios políticos y en los grandes discursos, sino un cambio que refleje una escuela en particular, por ejemplo. A propósito de esto, te traje un ejemplo de eso que estás planteando. O sea que ya el cambio no viene desde arriba, desde las esferas de gobierno, ni de impuestos desde afuera, sino que hay un cambio fundamental que tiene que ver con la educación en nuestro país en el 2006, con la última sanción y con la que está en vigencia, que es la Ley 26.206, Ley de Educación Nacional, en la que aparecen por primera vez en este país, y a raíz de los conflictos que trajeron estas medidas que acabamos de escuchar del expresidente Menem, esas medidas de privatización y que desindustrializaron el país y que empobrecieron a muchísima gente, hizo que esos trabajadores desocupados tomaran fábricas, armaran cooperativas y después de casi una década de trabajo mancomunado allí, no solo para gestionarse el alimento y el trabajo, sino además que en esos galpones armaron lo que se denomina hoy y subsisten las escuelas de gestión social. Y por primera vez aparecieron en la ley como una demanda social en el 2006. ¿Qué serían? Son escuelas de gestión social del nivel medio, son bachilleratos
populares, se llaman así, hay distintos en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Lo de social sería que... Es una nueva forma de gestión que aparece en la ley porque antes solo conocíamos las escuelas públicas de gestión privada y las escuelas públicas de gestión estatal. A partir de esta nueva ley aparecen dos tipos de gestión nueva, la gestión social y la gestión cooperativa. Claro, entonces aparecen ahí ejemplos de Sí. cambios que no vienen de las altas esferas, sino desde comunidades locales, ¿no? Y de grupos que no están quizás formados, pero ahí empieza todo el trabajo voluntario de universitarios, intelectuales, autores y demás. Y esto nos lleva a relacionar, porque estas escuelas son parte del sistema y hoy son reconocidas, Claro. y sus alumnos becados y sus docentes hoy sí son pagos. Antes no, trabajaban ad honorem, sus títulos sí son reconocidos, pero muchas de estas escuelas no son iniciativas citadina o de nuestros ámbitos, sino de movimientos sociales. Claro. Hay un ejemplo acá en Chicuana que hace unos años, en la localidad de Chicuana, aparece la escuela que vos decías autogestionadas, ¿no? Donde un grupo de padres y la comunidad decide abrir una escuela porque no había escuelas o no estaban conformes con la enseñanza y gestionan ellos mismos con fondos propios y con alguna pequeña ayuda del Estado una escuela y la llevan adelante. Este es el caso, por ejemplo, en la localidad de Chicuana. Por las dudas hacemos la aclaración, si bien son escuelas de gestión social y estas que vos estás mencionando gestionan sus propios recursos y muchas veces no reciben del Estado, no es lo mismo que las escuelas autogestionadas, fenómeno que como muchos sabrán fue un invento y un experimento en la provincia de San Luis en los años 90 en el marco de la reforma que encabezaba Menem de las escuelas llamadas autogestionadas o charter. Un experimento a lo voucher que no funcionó y que por suerte no trascendió de la provincia de San Luis. Y acá nos mandan un audio, justo un mensajito de audio, lo escuchamos sobre la cuestión del cambio educativo. ¿Debería cambiar la educación? Bueno, es una pregunta que abarca un montón de temas y bastante compleja. La respuesta, bueno, es sí, la educación siempre debe cambiar y responder a las necesidades de una sociedad en un determinado momento histórico. En cuanto a la calidad de la educación actualmente, tenemos una buena base que es la Ley Nacional de Educación, que tiene un montón de lineamientos en cuanto a estilos de enseñanza y contenidos que deben aplicarse y mejorarse. Ahora, si vos me preguntas cuál sería la falla o qué observo o qué se observa, y puede sonar escandaloso desde mi punto de observación, de mi trabajo en las instituciones y en las aulas, una de las grandes fallas son los docentes que no se actualizan, que no dan clase y que terminan dañando a la educación pública de una forma bastante grande, porque se nota la diferencia con los docentes que sí trabajan, que están preocupados por la educación y que se nota en el aula. Entonces esa diferencia es abismal y es una de los grandes problemas que se observan en la... Ahí mandaba un mensajito respecto a la pregunta que sacamos al aire de cambio educativo. Y acá el oyente está identificando una cuestión vinculada a los docentes, ¿no? Decíamos que los niveles podrían ser docentes, escuelas o el sistema en sí. Y qué importante hablar de los docentes en distintos términos, ¿no? Porque puede ser esta cuestión actitudinal, ¿no? Que se preocupan por, y nos remite a ese debate antiguo si es una vocación, si es una profesión, Claro. además, si es una cuestión de preparación, ¿no? De conocimiento intelectual, si es una cuestión profesional y entonces al no estar bien pagados o bien reconocidos, entonces en consecuencias no trabajan, o si están siendo mal evaluados y por lo tanto se cree que son... Claro. Entonces, hay muchas aristas desde las que se podría analizar. Bueno, hay justamente, decía, hay un profesor de economía de la Universidad de Center que dice el caso en contra de la educación. ¿Por qué el sistema educativo es una pérdida de tiempo y dinero? Que escribió en el 2018. Y él dice que en general los certificados que brindan las universidades solamente sirven para conseguir trabajo. Es decir, es como una señal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué alguien va a la universidad? Bueno, porque los empleadores te dicen, bueno, que fue a la universidad probablemente sea más disciplinado. Un caso como extremo para pensar que muchas veces uno piensa que ir a la escuela es lo mismo que aprender y tener más certificado es igual a tener mayores calificaciones o cualificación o estar más preparados, ¿no? Hoy Sí. casi que tenemos una inflación de títulos. Cada vez las personas tienen más títulos, pero sin embargo la pregunta es si eso podría reflejar mayor capacidad
en el caso de los docentes, por ejemplo. Sí, de resolución de problemas, de afrontar situaciones, de plantear creativamente alternativas, digo, porque uno puede tener un currículum de 20 centímetros, pero no ser capaz de responder o de resolver problemas esenciales y elementales. A propósito de lo que decía la oyente en el audio, pensemos que sí se han dado algunos otros cambios en términos de bases y de protesta o de manifestación y demandas sociales que tienen que ver con que la escuela ha absorbido algunas demandas funciones. y que sí, funciones, como dijimos en programas anteriores, y que hubo cambios, ¿no? Por ejemplo, sobre todo hoy cuando uno trabaja con los adolescentes, la mirada es distinta, incluso en las bromas y en el trabajo cotidiano. Se ha incorporado la ESI, que a algunos les puede pesar, a otros nos puede agradar, a otros les puede molestar, a otros les puede incomodar, mal trabajada, bien trabajada, doctrinaria, no doctrinaria, pero de alguna manera se ha introducido en las escuelas y es algo importante que ha llevado a descubrir muchas verdades macabras a veces y a resolver o acompañar a estudiantes en situaciones difíciles. La educación tecnológica, digo, antes vos no podías permitir que tus chicos tengan un celular en el aula y hoy es parte de la dinámica constantemente. Claro, ¿no? esos cambios, por ejemplo, yo recuerdo en mi educación secundaria, teníamos que ir a la sala de computación para aprender lo que era tecnología. Y mi recuerdo es muy concreto, que la profesora nos enseñaba con una fotocopia, decía paso A, ir a inicio, paso B, programas, paso D. Entonces, y nosotros ya sabíamos, ¿no? ¿Estás hablando de tu época de real? mi época, sí. Pero no sos tan viejo. Yo pensé que No, solo no soy. yo había aprendido así. Imagínate lo que es estudiar el pero bueno, no DOS sé. teóricamente, sin apretar una computadora. Bueno, el DOS sería... ¿Ves que sos joven? No sé qué. Es un sistema de programación, es es como el Windows, ponele. Claro. Supongo yo, de programación no tengo idea, así que no voy a hablar, pero el DOS era la sigla que identificaba a un programa y a un procesamiento de información. Claro. También íbamos a la sala, pero íbamos a la sala a mirar las computadoras, porque todo lo estudiábamos teóricamente. Claro, y después tenías que hardware no, ni siquiera no. aplicarlo, porque Bueno. ese quedó obsoleto para cuando nos llevaron a la sala de computación, ya estaba el Windows, bueno, el sistema de ventanas. Y aparece esto como una cuestión de qué debería transmitir la escuela cuando los avances cada vez son más rápidos, más acelerados, y probablemente lo hemos discutido en otros programas, la inteligencia artificial empiece a sustituir trabajos que hoy nosotros desarrollamos. Efectivamente, el trabajo, por ejemplo, de un periodismo que escribe columnas, dentro de poco probablemente la inteligencia artificial, queramos o no queramos, lo va a poder hacer. Y la pregunta es entonces, ¿en qué tendríamos que formar cuando las cosas van demasiado rápido, ¿no? Como vos decís, no terminamos de aprender algo que ya se sustituía por algo nuevo y que habría que aprenderlo de nuevo, entonces habría que ir continuamente a la escuela o a una institución para que nos enseñe todo. ¿Y cómo lograr esto de desaprender lo aprendido cuando no tenemos herramientas para siquiera afianzar un aprendizaje? Porque creo que esa es una de las dificultades principales que tienen que ver con la baja calidad que hoy se cuestiona en la escuela. Que no haya resultados, que los chicos no puedan operar, calcular o leer, ¿no? Es porque muchas veces quieren hacer cosas o operar hoy, por ejemplo, me tocó en una clase un chico que sacó un ejemplo de algo que yo había dado de la inteligencia artificial, pero que no respondía a la pregunta. Claro. Entonces no estamos comunicándonos, sino extrayendo información plagiada de otras fuentes que ni siquiera sabemos de dónde son, para tratar de responder a algo, manipulando información sin entenderla. Claro, esa es también una discusión que aparece porque tiempo atrás la única fuente de información o eran los televisores o la radio, y hoy uno está sujeto a mucha y demasiada información que para alguien que, por ejemplo, tiene 15, 12 años o es un adolescente es muy difícil procesar y distinguir lo que es verdad de lo que parece verdadero, ¿no? Y entonces nos pone una serie de problemas que sin duda nos enfrentamos a grandes desafíos que antes no existían, no estaban, ¿no? Quienes, por ejemplo, dicen, bueno, la escuela debería cambiar, estamos ante desafíos que son muy difíciles de resolver porque se han desarrollado grandes avances en el campo científico, tecnológico. Y que incluso ni los científicos mismos pueden manejar porque en este afán o en esta ambición de querer superarse, ¿no? Y que no trae resultados positivos, o digo positivos en el sentido de útiles prácticos y que generen facilidades, sino que están compitiendo por
un nivel ya de sofisticación que no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Si incluso ellos mismos se citaron a parar un poco por 6 meses. Y a mí lo que yo siempre recuerdo y me duele y me cuesta mucho, esto que vos acabas de decir, cómo se puede reemplazar a periodistas, pero también todo lo que tiene que ver con el arte, los actores, cómo se manifestaron en Hollywood este año. Sin duda. Y cómo puede reemplazarse el factor humano artesanal por estas cuestiones Hasta se puede hacer, y vamos a charlar más adelante también sobre estos temas, ¿no? Con especialistas que tenemos, sobre hoy ya se puede, digamos, reproducir la voz, cosas que no dijiste, pero que te puede hacer decir la inteligencia artificial, o distinguir entre una imagen real de una imagen diseñada. Y entonces ese es otro problema que filosófico y ético, ¿no? Hasta dónde vamos a identificar esto como lo real y esto como lo construido. Es un problema para nosotros los educadores, pero también es un problema, o va a ser un problema para el derecho y el ámbito de los abogados, en el que hay que buscar pruebas. ¿Qué se va a entender como prueba? ¿No? Porque hoy a veces muchos audios o videos no son suficientes. Claro. Y entonces pensamos que la calidad de la prueba, cómo va a ser medida, cómo va a ser valorada, y te puedo hacer decir a vos cosas que no dijiste y vas preso porque ¿no? Es un nivel muy delicado. O mi papá, que siempre dice, uno lo estás escuchando, dice la música de hoy, a él no le gusta mucho la música de los jóvenes. Bueno, algo de razón tendrá, no solo entonces, por la edad. Hoy la inteligencia artificial puede hacer mejor música que eso, ¿no? Entonces, y se han hecho pruebas de que, bueno, podríamos hasta diseñar un prototipo de cantante de la época con máquinas y que lo haga mejor. Pero bueno, no es la discusión, pero sin duda son cosas. Vamos a invitarlo a tu papá un día para que dialogue aquí. Vos vas a quedar afuera y charlamos él y yo sobre estas cuestiones. Pero queda abierto el debate de la idea de cambio, qué debería cambiar, quiénes deberían llevarlo adelante, pero sin duda las investigaciones siempre respaldan de que los cambios impuestos nunca funcionan. O sea, cambios que vienen desde afuera y que te dicen tenés que cambiar por X razón o se obligan mediante leyes y demás, no suelen ser eficaces, como en la reforma de los 90, por ejemplo, cuando los docentes no sabemos qué hacer, qué no hacer, a quién hay que preguntarle, que especialistas vengan y nos enseñen qué tenemos que hacer. Esas órdenes que vienen impuestas o que quieren determinar tu conducta y uno tiene esa tendencia a no acatar o a rebelarse o a resistirse. Bueno, deberíamos también generar ese sentimiento o ese aprendizaje de no acatar y resistir todo aquello que provenga sin poder otorgar un sentido, digo, a nuestros estudiantes, ¿no? De esto de dudar, de no confiar en todo lo que se lee, se escucha o se mira, porque estamos como construyendo una realidad o un discurso que muchas veces no es. O cuando muchos aquí trabajamos con distintos directivos y vinieron de invitados y nos mostraban cómo ellos, asimilando su propia comunidad educativa, compartiendo con los docentes, con los padres, con los alumnos, proponiéndose objetivos en común, como mejorar la escuela, como lograr una mejor educación para la comunidad del barrio, ¿no? En cualquier barrio, zona sur, zona norte, etcétera, se pueden llevar cambios interesantes porque las personas desean hacerlos, participan, se ponen en común cosas, se negocian otras, pero finalmente son eficaces porque son vistos y percibidos como tales. Participás del cambio, papá, docente, etcétera, pero además lo deseás, ¿no? Hacia una dirección común. Benno Sander llama a eso una administración de tipo relevante, en el que nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestros intereses van a ser tenidos en cuenta y no solo importa ser más rápidos, ser los primeros o ahorrar un poco más. Bueno, vamos a la pequeña cortina musical que vamos a escuchar a Manu Chao, Clandestino, y ya volvemos con nuestro bloque cultural. Tenemos las recomendaciones allí de lecturas y de libros, así que no te vayas. Ya regresamos.